Muy buenas noches, bienvenidos a Hackeando la Política. Les saluda Miguel del Castillo. Esta noche tenemos un invitado muy especial, el expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma, quien está con nosotros compartiendo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Muy contento por este contacto, por su medio de comunicación. Muchas gracias. ¿Qué lo trae al Perú? Ha generado bastante movimiento. Los medios de comunicación lo han seguido desde las 24 horas. ¿Qué lo trae al Perú, señor presidente? Con motivo de la posesión del hermano presidente, profesor Pedro Castillo, después de mucho tiempo me encontré con dirigentes actuales de los distintos sectores sociales, especialmente el movimiento campesino. Soy parte de esa movilización. Y mi presencia aprovecharon para invitarme y retorné bajo la invitación, reunión con profesores, con CGTP, con CCP, con CNA, con las mujeres campesinas. ¿Cómo está el movimiento social en el Perú? ¿Lo siente articulado, debilitado? ¿Cree usted que realmente se ha fortalecido, está debilitado? ¿Cómo ve el movimiento social peruano? Creo como casi en todas partes de América Latina, debilitados. Yo conocí la CCP, tengo lindos recuerdos de la década del 90, hemos tenido reuniones en congresos, fundamos acá la CLOC, la Vía Campesina, con Rigoberta Menchú, con Juan Rojas de Puno, que era ejecutivo de la Confederación, pero de ahí acá un poco veo debilitado, espero no equivocarme. Pero también es nuestra obligación compartir experiencia de lucha, experiencia de organizarnos, sobre todo cuando es necesario movilizarnos para el bien de nuestras bases. El Perú es un país minero y también es un país agrícola, pero vivimos básicamente de la minería que genera los recursos y de la agricultura que genera el trabajo. Muchos proyectos no están caminando en este momento en el país. Usted en las conferencias que ha dado en el Perú habla de la experiencia boliviana. Si nos puede comentar sobre la experiencia de la nacionalización de las materias primas. Mira, en mis tiempos que al 100% dedicaba a la lucha sindical. Yo estaba en la convención Lares Cianatile, FETCACIL, Ciudadanos Cocaleros, y antes de la posesión, durante la campaña en Perú, compañeros de FETCACIL, de la CERNIA, vinieron a visitarme hasta la OCAE, que es la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Me invitaron a varias zonas, lamento mucho no se puede llegar, a Cianatile, no sé, tantas zonas. La experiencia boliviana. Primero, el movimiento político viene de los sectores más amenazados, inclusive al exterminio durante la colonia. Es el movimiento indígena originario. En tiempos de la República, discriminados, marginados, hasta odiados en algunas ciudades de mi país. Y ese sector gestamos un movimiento político para la liberación de todo el pueblo boliviano. Segundo, el programa del pueblo viene de los distintos sectores sociales. Mineros por la nacionalización, petroleros por la nacionalización del gas, del petróleo, el movimiento campesino indígena originaria por la refundación de Bolivia. Y en Bolivia garantizamos 3 temas importantes, lo político, económico y lo social. Son programas que vienen del pueblo. Yo decía en algún momento, los pliegos únicos de la Central Obrera Boliviana, de las confederaciones campesinas del país, como también de sectores no afiliados a la Central Obrera Boliviana, estos pliegos únicos convertidos en políticas, programas, proyectos. Yo entiendo nacionalización como la puesta en valor de la materia prima en favor del pueblo, pero ¿quién administra esta empresa minera, esta concesión
hidroenergética, ¿quién lo administra? ¿El Estado o una empresa privada? ¿Por qué somos anticapitalistas? Cuando hablamos del anticapitalismo no estamos protestando contra la propiedad privada. La propiedad privada está garantizada. Pero ¿qué hace el capitalismo? Las grandes transnacionales vienen a nuestros países para saquear, para robar nuestros recursos naturales. Y cuando digo el pueblo tiene su programa, un programa del pueblo, su base económica es la nacionalización. Después de que nacionalizamos, ¿quién administra los recursos naturales? El Estado. Si hablamos, por ejemplo, de gas y petróleo, la empresa boliviana YPFB. Si hablamos de la minería, Comibol. Así. Y además de eso estaban totalmente privatizados los servicios básicos. Agua, luz, telecomunicación, educación. ¿Qué dijimos? Los servicios básicos deben ser un derecho humano. ¿Cómo podemos privatizar agua, telecomunicación, internet? En Bolivia, por constitución, es un derecho humano. Y nuestra propuesta, que el agua es un derecho humano, porque estamos hablando de agua, agua es vida. Llevamos esta propuesta a las Naciones Unidas y sabe, casi de consenso se aprobó que el agua es un derecho humano fundamental para el ser humano. Solo 2 países no rechazaron, pero se han abstenido, tampoco aprobaron. Estados Unidos y Israel. Es decir, cómo exportar nuestras políticas para el bien de la humanidad. ¿Y quién invierte? Explotar un recurso, una materia prima, es bastante costoso. Ustedes en este momento tienen una gran oportunidad con el litio, pero eso requiere una experiencia y requiere una inversión. ¿Quién invierte y quién pone la experiencia? Invierte el Estado. Ya. Solo un ejemplo. El modelo neoliberal sometido al dominio imperial empezó en Bolivia en el año 1985. Hasta el 2005, con las privatizaciones de los hidrocarburos, ¿cuánto era la renta petrolera? 3.000 millones de dólares. El 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos. Al 22 de enero del 2019, renta petrolera 38.000 millones de dólares. Una parte se va a atender las demandas laborales, inversiones sociales, pero también ampliar el aparato productivo que está en manos del Estado. Litio. Hemos empezado a industrializar con nuestras reservas internacionales. Cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto eran las reservas internacionales? 1.700 millones de dólares. 2014-15 llegamos a más de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Usted sabe que antes de nuestra revolución democrática y cultural, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Entonces, con las nacionalizaciones, reconoce la comunidad internacional cómo hemos cambiado la situación económica del país. Se habló después de un milagro boliviano, ¿no? Hasta los más duros críticos tuvieron que reconocer en los últimos años de su gobierno y mirar a Bolivia el crecimiento económico sostenido que tuvo. Hasta el más capitalista miró una Bolivia con crecimiento y sostenibilidad para sus ciudadanos, ¿no? Yo no tanto comparto el término milagro. ¿Qué entiendo por milagro? Algo que cae del cielo, algo que supuestamente manda el Dios, no creo en milagro. Son políticas económicas. Repito nuevamente, políticas económicas paridas por los distintos sectores sociales, acompañado con profesiones patriotas. De la nacionalización. Otro ejemplo, le digo, desde la fundación de la República en 1825 hasta el 2025, 180 años. ¿Con cuánto del PIB nos dejaron? 9.000 millones de dólares. Nada. Casi más de 13 años, casi 14 años, 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando usted sube al poder, había unas reglas de juego hechas por una élite que favorecía un sector del país y dejaba de lado al pueblo. Para poder hacer estas reformas se necesita cambiar las reglas de juego. Reglas de juego que se hicieron
para que jugaran pues nomás los que eran dueños de la pelota, ¿no? Y entre los amigos nomás. Pero no había una participación del pueblo. Señor presidente, ¿qué reglas de juego se deben de cambiar en el proceso constituyente que también vivió Bolivia y que también puede ser un ejemplo para el Perú? A ver, antes teníamos Estado sin clases, Estado fallido, con autoridades impostores, un Estado que no daba ninguna esperanza. El mismo pueblo, yo diría, era Estado. ¿Por qué digo esto? De niño me acuerdo perfectamente cuando tenía que hacerse camino o mantenimiento de camino, el comunario, el pueblo hacía caminos. ¿El Estado con qué llegaba? Una papeleta llamada prestación vial. Si no tienes esta papeleta, estabas prohibido entrar a la ciudad. Y si entras sin la papeleta de prestación vial, detenido, multa. Entonces, el sindicato agrario o el barrio era Estado. Estado, barrio, barrio, Estado, así nominado. Para cambiar las normas, tuve que refundar Bolivia mediante una asamblea constituyente. En lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Lo que costó es cambiar estas reglas, como usted dice, con la refundación de Bolivia. Duró 3 años, dura lucha. Yo marché 3 veces de Caracollo a La Paz, una semana de marcha, inauguraba, llegaba en la marcha, una huelga de hambre con la Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales en Palacio quemado, para que esa asamblea, que no respondía al pueblo, pues obligara a que aprueben las leyes. Eso ha sido costoso, sí, pero después ya más sencillo para implementar nuevos contratos, nuevos acuerdos con organismos internacionales, como también con empresas. ¿La economía de Bolivia es una economía cerrada o abierta? ¿Cómo la califica usted? Es una economía plural, donde encabeza en la inversión el Estado, acompañado por el sector privado, pero también por los sectores asociativos, cooperativas. Es la economía plural. Cuando usted nacionaliza los hidrocarburos, el gas, no se fue la empresa extranjera tampoco, ¿no? Se quedó a acompañar el proceso. Y acá un poco el miedo es que si se hace la nacionalización de las empresas mineras o de hidrocarburos, es que el capital extranjero se va. ¿Qué capital se queda y qué capital se va? A ver, ¿cómo eran las reglas? En los contratos, que eran inconstitucionales, textualmente decía: el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Es decir, cuando el petróleo, el crudo o el gas sale del suelo, ya eran extranjeros. El Estado boliviano no tenía ninguna autoridad para controlar cuánto se producía. Del 100% de ingresos, 82% para la transnacional petrolera, 18% para los bolivianos. Yo durante la campaña 2005 dije: las empresas pueden quedarse, pero no van a ser dueños, pueden ser socios o pueden prestar servicio, pero no dueños. Y cuando llegamos al gobierno, dijimos con la nacionalización: si ustedes quieren quedarse ahora con 18%, se quedan. Y si no, tienen derecho a irse. Hicimos un estudio con expertos internacionales. Sí, con 18% de los ingresos, esa empresa privada e internacional puede recuperar su inversión y puede tener utilidades. Expertos me dijeron: presidente Evo, con 18% las empresas todavía van a ganar. Cuando me dijeron eso, ojos cerrados, no me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización. Y se quedaron la mayoría, algunos se han ido a su derecho, y la mayoría se quedaron. Ahora, la mayoría prestan servicio, y otros, evidentemente, son socios. Correcto. En el campo, ya llegando al Perú, usted ha tenido oportunidad de conversar con el presidente Pedro Castillo. Bueno, usted ha tenido una trayectoria política bastante amplia y ha podido hablar con todos los presidentes, me imagino. ¿Estas ideas se las ha acercado a todos los gobiernos? Cuando usted estuvo con Alan García, le acercó, yo recuerdo mucho, una imagen de usted en Palacio, abrazado con Alan García, diciéndole, yo me acuerdo del Alan antiimperialista, ¿no? Y ahora, y te dijo ya, oye, no
en la puerta del Palacio de Gobierno. ¿Cómo ha sido su relación con los presidentes peruanos? ¿Toman sus consejos o no? El año 1989, porque yo gané la ejecutiva de la Federación del Trópico, una de las 6, 89, he sido invitado por el gobierno de Alam García. Creo que estaba en la campaña. Vine acá con mi primera visita al Perú, una conferencia en la Coca, estaba la Embajada de Estados Unidos, Embajada de Europa. Bueno, ustedes puedo comentar mucho. Y en la inauguración estaba Alam García, flaco, su discurso antiimperialista me ha impresionado. Quién sabe, era hincha de Alam García ese momento. Nacionalizó la banca. Bueno, yo me sorprendí. Y claro, es imposible saludar, ¿no? Pero vi el acto de inauguración. Pasó mucho tiempo, estaba muchas veces por acá y como en ese momento dije, fundamos algunas organizaciones campesinas indígenas desde Lima, Perú. Y yo no llegué a la zona del trópico de Cochabamba, yo soy nacido en altiplano boliviano, Oruro, Orinoca. Yo entré al Chapare para sobrevivir con mi papá, con mi familia, y de golpe me ponen dirigente hasta presidente. Yo sigo convencido, hermano periodista. Yo sin formación académica llegué a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Pero identificando también los enemigos. Entonces se me presentó a ser presidente, hablé con Toledo cuando estaba de presidente, con Alam García, con Ollanta Humala, cuando ha sido presidente electo, prepararon un lindo acto en La Paz, con los dirigentes sindicales. Claro, cuando preguntan, conversamos. Respeto mucho a los presidentes, sean de la izquierda o de la derecha, pero son presidentes electos por su pueblo, con el voto del pueblo. Nos respetamos, pero sí, cuando preguntan, conversamos. Así como usted me está preguntando, converso, cuento mi experiencia. Correcto. No solamente de gestión pública para un Estado plurinacional, también de la lucha sindical. El presidente Castillo, uno tiene una consideración bastante importante con usted. Usted vino a la toma de mando, como bien lo refirió al principio de la entrevista. ¿Ha conversado con usted para implementar alguna de estas medidas? ¿Ha recogido su experiencia? Por ahí algunos medios han dicho de que usted viene a apoyar como asesor del presidente. Para nada. En algo coincidimos con el hermano presidente Pedro Castillo. Él empieza desde la ronda campesina, desde comunidad, como dirigente del maestro de los maestros. Yo igual. Mi primer cargo sindical en la área campesina indígena originaria era secretaria de Deportes, el 81. Después secretario de Actas, ya después secretario de la central campesina con varios sindicatos, ya dirigente del sindicato, ya dirigente de la central, llegué ahí. Es decir, la conducción, aquí quiero que me entienda, aquí quiero que nos entienda, la conducción empieza desde las bases. En la conducción estamos preparados. Ahora, otra cosa son las políticas que hay que implementarlas. Y con el profesor Castillo habíamos estado en muchos eventos, o algunos eventos, los maestros. A mí me ha sorprendido, aparecieron las fotos yo con el profesor Castillo. Estando presidente garantizamos muchos eventos de profesores, de petroleros, especialmente el movimiento campesino indígena originaria. Y seguramente todo el mundo se hace sacar fotos, he tenido, me ha sorprendido. Y un par de veces nos comunicamos telefónicamente con el profesor Castillo durante la campaña, no me ubicaba muy bien, y conversamos, y como conversamos con todos, vamos a ir conversando con el profesor Castillo, y respeto, admiración, pero además de eso, cada país tiene su propia particularidad. No se trata de exportar ni importar políticas o programas, sino la forma de administración corresponde a los presidentes. Sí, para ir terminando, ¿Evo es pueblo o el poder lo cambió a Evo? Bueno, no es que yo tenga que calificarme, no tengo que calificarme, el pueblo calificará. Solo cuando estaba presidente, ¿qué me decían mis compañeros, especialmente en áreas rurales? Antes, Evo, cuando estaba dirigente, salías, tomaba nuestra chichita, nuestra cervecita. Eso falta.
Pero después sigue lo mismo. Claro, estando presidente no tenía tiempo. Por ejemplo, mi región, en la tarde, 5, 6, 7 de la tarde agarraba el avión, me iba al trópico de Cochabamba, empezamos a 8 de la noche reunión, hasta la 1 de la mañana, media vuelta a La Paz, ya, así, estaba en contacto permanente. Y repito nuevamente, el pueblo puede decir si es pueblo o no, pero la humildad es tan importante. Eso y escuchar a todos. Yo me reunía con empresarios, me escuchaba con embajadores, inclusive con el embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, después de que tomé posesión, me ha pedido una reunión. Yo tenía agenda llena desde las 6, 7 de la mañana. Yo dije al embajador, solo tengo tiempo a las 5 de la mañana, si puede. El embajador vino a las 5 de la mañana a la reunión. Pero antes, ¿cómo eran las reuniones? Para que venga el embajador a las 10 de la mañana más o menos, pero ese equipo de seguridad, el grupo militar de Estados Unidos, tomaba todo el palacio. Fuera policías, fuera militares. Así entraba el embajador. Y cierro con esta pregunta. Sí. Yo dije, si quiere venir solo, acá vamos a garantizar su seguridad. Cierro con esta pregunta. Son 2 preguntas. ¿Sigue siendo usted imperialista? Y si es sí, ¿quién es el imperio? Yo, por herencia, antiimperialista. Somos antiimperialistas. Correcto. ¿Y quién es el imperio? ¿Por qué somos antiimperialistas? Uno, de la vivencia misma, vivencia propia, en la zona del trópico de Cochabamba. Ahí estaba la base militar. Extranjeros, uniformados, armados, nos reprimían, nos metían bala. Yo no vi, soy sincero, pero habían visto a mis compañeros de helicóptero norteamericanos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico, záfaga. Y los controles tanca controlaban. ¿Qué tienen que hacer extranjeros uniformados armados? Al cuartel de Chimoré, los dirigentes solo entrábamos enmanillados para ser torturados o de ahí para ser confinados. La vivencia. Segundo, la lucha del movimiento indígena ha sido una lucha contra el colonialismo interno y externo. Una invasión europea. Ahora una dominación norteamericana. ¿Y por qué somos antiimperialistas? No aceptamos intervencionismo militar. No aceptamos las bases militares. Yo estaba en la reunión de las Naciones Unidas varias veces. Cuando el presidente de Estados Unidos, interviene, que decían la paz. Pero ellos quieren la paz con intervención militar. En los pueblos del mundo luchamos por la paz, pero con justicia social. Y no hay ninguna paz con intervención militar ni con bases militares. Y invasión, dominación, ¿para qué? Para saquear nuestros recursos naturales. Pero hoy y por y muchas razones soy antiimperialista y los pueblos son antiimperialistas. Porque el imperialismo ni el capitalismo no garantiza ni la vida ni la humanidad. Hoy representa a Estados Unidos o algunas grandes potencias de este imperio, porque también se puede hablar en imperio chino, ¿no? Que es comunista. O el imperio es representado por las multinacionales que quieren imponer sus modelos. ¿Cuál cree que es el imperio? ¿O cuál? Una cosa es potencia, otra cosa es imperio. El imperio es quien domina el mundo. Una potencia comparte su riqueza seguramente. Por ejemplo, hay empresas chinas en Bolivia. Hay créditos sin ningún condicionamiento. Si tú quieres acceder a un crédito de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué te condiciona? A la privatización de tus recursos naturales, a la privatización de los servicios básicos. Puede prestar China, algunos países de Europa, o la India, o la Rusia, no te condicionan. Esa es la profunda diferencia. O sea, una cosa es el imperio, otra cosa es la potencia. Saludamos. ¿Qué es nuestro sueño? Quiero ser sincero. El día que industrialicemos el litio, Bolivia, ojalá sea con Perú, ojalá sea con Argentina, va a ser potencia en litio. Pero eso no significa ser imperio. Imperio, ¿qué es? Bajo la militarización, dominar un país, someter a un país. Esa es la profunda diferencia. Correcto. Señor presidente, yo le agradezco mucho por la entrevista, por la conversación tan amena, por la simpatía también y la humildad que usted ha tenido para poder establecer el diálogo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, esperamos también un pronto retorno al Perú, que también he visto que le ha dado muchas muestras de cariño.
¿Viste? Muchas gracias. Bueno, ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Ya nos reencontramos en otra edición de Hackeando la Política.